Hola a todos. Ningún año nos hemos declarado fans o hemos cogido un staff pick o una película favorita del equipo, pero quizá este año tenemos que romper la norma porque ha habido un consenso absoluto. Nos ha costado esconderlo en los materiales impresos y nos va a costar esconderlo aquí. Acabamos de ver My Mexican Bretzel. No sé cómo os sentís. Probablemente traicionados, elevados a las alturas. Reconciliados con la vida, con unos ojos bellos. Pero bueno, vamos a hablar con la directora Nuria Jiménez Lorán. Un pequeño apunte es que si estáis viendo esto antes de ver la película, no lo hagáis, y si lo hacéis, que sepáis que vamos a entrar a... Es una película sensible de spoilers y vamos a entrar a deconstruirla. En los límites, en las fallas, es donde están las películas que más nos interesan y es donde está My Mexican Bretzel, que fue la primera película en la que Rafa y yo nos llamamos corriendo nerviosos diciendo, ¿pero qué es esto que acabamos de ver? ¿Qué es esto? Catalan Film Festival, cueste lo que cueste, tiene que entrar. Y es la primera película que entró en el programa y vamos a intentar disimular el nerviosismo y la ansiedad y la alegría que nos produce estar hablando con Nuria Jiménez Lorán, directora de My Mexican Bretzel. Bienvenida, Nuria. Bueno, muchas gracias y es un placer enorme formar parte del Catalan Film Festival en Escocia y estoy muy feliz de estar hablando con vosotros. La idea era haber estado con una pinta de Guinness o algo en la mano, ¿no? O dos, sí, absolutamente. Vale. Todo se andará. Sí. Bueno, pues el placer es todo nuestro, Nuria. Me uno a lo que dice Alberto, totalmente cierto, nos dejó flipados. Me acuerdo que vimos una serie de películas para el Festival Catalán y otras que nos gusta ver y casi que las barristes fuera de nuestro libro de crítica o del libro de anotaciones. Solo había Mexican Bretzel, para decir Brexit, Mexican Bretzel en nuestra mente. Es fácil con el título, ¿eh? Bueno, a ver, yo quería empezar por el personaje principal, que es el de Vivian, ¿no? Vivian, le veo esa dicotomía que nos interesa muchísimo en el cine, de la parte que está más domesticada de ella versus la parte salvaje, la que no ha conseguido domesticar ni la educación, ni la familia, ni el trabajo, ni la vida. Yo creo que la parte más poética de su complejo mapa psicológico está... pues, a ver si puedo pronunciar, Karyapali, mi gran amigo Paravadim Kambar Karyapali, y la parte más conectada a la tierra, a la realidad nuestra, a la realidad nuestra de todos, ese ratoncito miedoso que se lo acaba comiendo el búho o su marido, por otro lado también, que es la que la retiene más anclada a la realidad domesticada. ¿Nos puedes contar sobre el desarrollo un poco del perfil psicológico de este personaje? Sí, básicamente lo que me ayudó mucho a construir el personaje de Vivian fueron las imágenes, ¿no? Es decir, yo fui visionando una y otra vez y otra vez y otra vez. Y lo maravilloso, yo sabía que estaba buscando algo, pero quizá no sabía exactamente qué estaba buscando. Y luego me di cuenta que buscaba, aunque suene un poco grandilocuente, algo de verdad. En el sentido que cuando nos ponen una cámara delante, lo que hacemos todos siempre, ¿no? Pues es sonreír automáticamente o poner como una pose muy forzada. Y eso ella también lo hace durante los 29 horas de material que tenía. Pues básicamente, no sé, el 95% del tiempo es así. Pero había algunos momentos en los que empecé a vislumbrar pequeños gestos que quizás estaban más conectados con esa parte que dices tú, de rebelión, ¿no? De cagarse en lo que estaba pasando en ese momento y de eso. Una rebeldía muy suave, porque esa parte salvaje que tú dices, pues ya era muy mínima. Desde mi punto de vista, esto es una interpretación que yo hago de las imágenes, por eso digo que la construcción viene de ahí. Y entonces, pues, esos pequeños gestos de verdad, pues eran los que a mí me interesaban más incluir en la película. Sobre todo, pues, cuando ves algún tipo de mirada, algún gesto, alguna mueca, etcétera, pues ahí se ve un poco más de ella, creo yo, ¿no?
Entonces, la construcción del personaje viene a partir de ahí. Y no creo que haya nadie 100% domesticado en ese sentido, ¿no? Ni tampoco nadie 100% salvaje, ¿eh? Creo que los grados son muy distintos, obviamente, de mezcla, pero creo que en todas las personas hay una parte domesticada, impuesta, ¿no?, por la sociedad y por tu entorno, y otra parte salvaje que está ahí también deseando salir. Y en su caso, lamentablemente, nunca acaba saliendo del todo, ¿no? Se va apagando con el tiempo. Sí. Bueno, todos nos apagamos, pero sí es verdad que todos vivimos también con estas dos personalidades, ¿no? La más liberada y la otra que está más domesticada por la realidad. Los otros personajes de la película son casi una proyección de esta dicotomía de Vivian. Y si vamos a León, León es un personaje que, bueno, es un Ícaro que no ha muerto, pero sí ha muerto una parte de él después de no poder volar más. Se entrega a actividades que le obsesionan, pero que son más mundanas o más escapistas. Creo que Vivian reflexiona sobre esto, ¿no? Que le gusta el barco, le gusta la cámara como una manera de esconderse. El tema del Lovidín es un producto que si tomas te hace feliz. Pero, en fin, ¿cómo desarrollas eso? Sabemos que estos dos personajes están basados, o los que vemos en la cámara, en la película, perdona, son tus abuelos, pero luego no son sus nombres reales. ¿Qué hay de verdadero en todo esto y cómo lo colocas en ese plano a tu abuelo? Claro, sí. En realidad no son mis abuelos, pero los personajes no tienen nada que ver con mis abuelos. A ver, quizá no tendría que decir nada que ver. Algo tendrá que ver porque las imágenes me han guiado y por la frase que siempre cuento que me dijo mi madre cuando vio la película, que es que había hecho un retrato más verdadero de mis abuelos que si hubiese contado sus vidas reales. Con lo cual, algo de eso hay en ellos, ¿no? Algo de los de León y de Vivian debe haber en mis abuelos. Pero realmente no quería hablar de la vida de mis abuelos en la película, ¿no? Y no porque hubiese algo oculto, secreto, que no quisiera decir o lo que sea, sino simplemente que puede sonar un poco a contradicción, pero me sentía muy cómoda utilizando esas imágenes, pero no hablando de sus vidas personales. Entonces, pues sí que me interesa hablar del personaje de León, ¿no? Como tú dices, pues un hombre pues obsesivo y apasionado también, pero que vive como con una ligereza, ¿no? Y una libertad mucho mayor que Vivian está como mucho más atrapada. Y eso también creo que se refleja mucho en cómo se expresan los dos, ¿no? Él se expresa a través de la cámara que ya de por sí tiene algo fálico, ¿no? Que es como hacia afuera y lo expresa incluso con cierto orgullo, ¿no? Y lo comparte con los demás, es una cosa social. Y ella lo que hace es escribir en un diario, ¿no? El diario, y es ese silencio también del diario, ¿no? Que lo que tú compartes con esa libreta nunca se llega a decir en voz alta, ¿no? Es como algo tan íntimo que ni siquiera se menciona, ¿no? Realmente. Y entonces son esas dos formas, creo que también determinan mucho y dicen mucho de nosotros, ¿no? En ese sentido. Y hay un tema de género muy claro también relacionado con la época y con el entorno en el que están ellos, ¿no? Que es, bueno, cada uno tiene como su lugar y sus límites. Es que los límites de Vivian son muchísimo más bestias que los límites de León, que prácticamente no tiene. Y otra cosa que se refleja bastante es en el paso del tiempo. Él prácticamente se queda igual en 20 años. Tú no le ves ningún cambio. Y en cambio ella, obviamente también porque tiene la enfermedad, pero se le ve un desgaste mucho mayor. Y es como si tuviese una carga encima, ¿no? Y él, en cambio, pues está como mucho más feliz con todo. Sí. Yo lo que veo son que perdón, no, dale tú. Las barreras de Vivian son como de una... ¿Ambulancia?
de una altura intelectual mucho más elevada que las de él y que por eso también son más rígidas o son más difíciles de romper. Pero sobre lo que hablas de la cámara en sí es otro personaje. Primero que cambia de manos, porque lo vemos a los dos, por lo cual los dos están grabando. Pero luego Vivian sí reflexiona sobre lo que es la cámara, sobre por qué la usa su marido y sobre el acto de filmar y de ponerte a mirar a través de una cámara. Y la película juega con eso muchísimo también, con lo que es verdad, con lo que es mentira, con lo que es cine, con lo que ¿qué más da? Lo que sea verdad y mentira, lo que has puesto junto, pues es una maravilla y mueve al que lo vea con un mínimo requerido de sensibilidad. Y esto sería una pregunta antes de dejar a Berto, que sé que está deseando también entrar. ¿Qué reflexión quieres sacar de ahí? ¿Eso también viene a cuenta de la historia de tus abuelos o de las cintas? ¿O es una reflexión más tuya como autor, como autora? Sí, lo que ella dice sobre la cámara, en realidad es algo que también es aplicable a lo del diario, en un sentido, ¿no? Que es esa selección de la realidad que a ti te interesa. Tú seleccionas una parte de la realidad y estás descartando una parte muy grande de esa misma realidad. Entonces, en ese momento es cuando empieza ya la mentira, ¿no? No sé, mentira igual es una palabra un poco fuerte, pero es así. Entonces, con la cámara, obviamente, cuando enmarcas, ¿no?, la realidad, claro, ya es que realmente pones un marco muy concreto y todo lo que hay alrededor de ese marco no es visible. Entonces, Leon también hace lo mismo y esa es una forma de reconstruir tu propia identidad y tu memoria también, porque obviamente no solemos filmar en momentos más duros, ¿no?, de tu vida y más feos, ¿no? Entonces, es una forma también de contarte a ti una historia que te interesa escuchar, ¿no? Un relato que te haces a ti mismo de tu vida. Luego hay otra cosa que solo es en relación a la cámara, no tanto al diario, y es esa violencia, ¿no?, de cuando filmas a otro, ¿no?, que de alguna forma te apropias también de esa persona. Y ese ataque que siente Vivian continuamente por parte de la cámara, esa misma violencia la sentía yo utilizando un material ajeno de otra persona, de mi abuelo, ¿no? Entonces, era interesante porque yo reflejaba también en Vivian esa sensación que yo creo que igual podría haber tenido mi abuelo si hubiese sabido que yo estaba manipulando un material que él filmó, ¿no? Entonces, es como que esa violencia, de alguna forma, la ejercemos bastante fácilmente todos y más en el tema del cine, ¿no? Me parece que está como muy presente en ese sentido. Que a veces ha sido justificada en nombre del arte y es verdad, es esa energía o esa violencia al disparar, al perseguir a alguien para retratarlo con una cámara, que se tienen muchos niveles en esta película, desde cuando se filma hasta cuando tú estás editando, que nos hace pensar, claro, que al final es una película, no sé si Almodóvar ha visto esto, ¿no?, pero sobre el deseo. Es una peli que es sobre el deseo de creer en algo, en una relación, en Karapanyali, que yo le llamo Karapanyali, que no lo puedo ni pronunciar, pero es realmente... tenemos la sensación, ¿no?, que es esa sensación de deseo que es primaria, bruta y que contamina toda la película. Sí, para mí tiene mucho que ver eso con el deseo de creer, ¿no? De creer para seguir adelante, ¿no?, con todo. Entonces, eso pasa dentro de la película, ¿no?, con la pastilla, con el gurú, con las señales. O sea, necesitamos creer en algo con la relación amorosa. Te agarras a lo que te llegue en la vida o a lo que tú te busques. Pero luego lo que me pareció también maravilloso es que pasa con la película en sí, ¿no? Entonces era como cuando después de verla mucha gente me seguía preguntando, ¿no? Pero él no ha tenido un accidente, pero ella entonces tuvo hijos realmente, pero ella no escribe un diario y es como que cuesta mucho porque ha habido también como una vinculación ahí, ¿no? Y eso me parece
una de las cosas maravillosas del cine, que es la ilusión en los dos sentidos, ¿no? Es una ilusión y es que te ilusionas también. Y no sé, me gustaba mucho también esa parte. El deseo de creer, que es primario en el cine, de que al final él va a salvar a ella, de que al final la Tierra se va a salvar de los ovnis. O sea, es básico en todas las historias grandes de cine clásico, y está en la película, lo que decías, esta maravilla que todavía la gente que nos esté escuchando estará diciendo, pero ¿cómo? ¿Que esto no es verdad? ¿Cómo? Pero en mi cabeza, en mi historia, esta película, ¿no? Y ya la han robado y ya desean, quieren que pase eso. Sí, al final también que define la existencia, ¿no? Al final podemos decir que existe, ¿no? O sea, que hay una parte de verdad, porque ya se han construido, los personajes de ficción también, ¿no? Tienen una existencia o tienen una parte de verdad en ese sentido. Al final, en la película, todo se desmonta, ¿no? Todo se cae. Pero eso me parece que también pasa, bueno, dentro de la película y con la película en sí, ¿no? Las dos cosas otra vez. Pero creo que es algo que pasa en la vida continuamente. Y al final, sobre todo, ¿no? Se acaba desmontando todo sí o sí. Entonces es como que el hecho de que sea verdad o mentira no es lo más importante, sino para mí es el hecho de que a ti te ha funcionado, ¿no? A ti te ha valido, o por un tiempo te ha sostenido. Y es lo que me parece maravilloso y bello de la vida, porque al final no hay nada a lo que te puedas agarrar que se vaya a sostener ahí siempre. O sea, se va a acabar cayendo sí o sí. Pero ese tiempo que te ha estado sosteniendo, pues es una maravilla. Sí, esto yo no sé si es el espacio para hacer esta reflexión, pero siempre hay películas de las que quizá quieres saber más y quedarte a un Q&A, y películas en las que quieres acabar ahí, ¿no? Y no sé si la película My Mexican Breakfast yo tenía esta sensación que digo, esta cosa tan bonita ya ha pasado en mi cabeza y en mis ojos y en mis oídos. No sé hasta qué punto, dónde estará. Estoy constantemente pensando la gente que nos esté viendo en qué punto estarán de evolución de digerir esta película y esta conversación. Pero por hacer un contrapunto a dónde estábamos, si me permite, si te dejo, Rafa, ya paso, un pequeño contrapunto de que estaba mencionando antes, o hablaba de una especie de agresividad o energía primaria que contamina la película, pero que está realmente abajo, está escondidita, porque realmente lo que uno ve cuando ve la película es una sensación de ritmo muy bien construido, a pesar de los materiales tan diversos y heterogéneos que usas. Es una sensación de paz en la mirada y es una sensación de ritmo y de entrar en la película a base del ritmo. Entonces, no sé si nos podías hablar de este ritmo suave que marca la película. Ha costado mucho llegar a ese ritmo y desde luego no refleja para nada el proceso, porque no ha sido exactamente suave, ¿no? Lo que sería el proceso creativo y tal de 7 años, ¿no? Pero sí que es verdad que era una cosa, que era uno de los objetivos o una de las metas, que hubiese también como esa continuidad. Porque las primeras versiones estaban mucho más fragmentadas y funcionaban mucho más por bloques. Y ya hay una fragmentación con el diario, ¿no? Entonces estaba bien que por la imagen y por el texto también pudiese haber como una mayor continuidad. Y creo que, bueno, más o menos se ha conseguido y eso me alegra. Lo que pasa es que sí es verdad que esa violencia de la que yo hablaba, utilizando las imágenes ajenas, me ha hecho tratar el material con el máximo, obviamente, respeto, está clarísimo, con la máxima honestidad posible y con mucha delicadeza, porque al final es muy frágil, ¿no? El material que ha filmado otra persona, hacer algo con eso, y más yo veía que eran imágenes brutales. Entonces pensaba, joder, pues es difícil, ¿no? También estar un poco, o sea, encontrar una forma de mantener esa belleza en las imágenes, e incluso pues, si podía intensificarla o estar a la altura con el texto, pues mejor. Pero sí es verdad que la manipulación en ese sentido me imponía bastante, aunque la he hecho sin problema, tampoco. Bueno, la verdad es que la película empieza con una de las frases de este gran sabio Carpayali,
Karjapali. ¿Cuántas veces he intentado acordarme de este nombre? Parvadin Kanbar Karjapali. Ya me contarás de dónde salió este nombre. Pero la frase que abre la película es la de que mentir es otra manera de contar la verdad. Sí. La verdad es que tú sí tomas unas decisiones, me imagino que a nivel familiar, son bastante serias. Cuando, conectando un poco con lo que Alberto decía del ritmo tan suave de la película, casi soñador, ¿no? Casi un plano onírico, donde Karjapali, por supuesto, brilla, donde ella sueña con una perfección que posiblemente sea muy difícil de alcanzar, pero el hecho de que no tenga hijos, de que no haya imágenes domésticas si grabaron sus vacaciones, seguro que también grabaron Navidades o grabaron a los chavales jugando en el jardín. Y todo esto no está en la película, pero ayuda a que esta película sea lo que es. Entonces, bueno, cuéntanos más sobre esto, sobre el proceso de decidir qué entra y qué no entra. Tuvo mucho que ver con, bueno, primero el hecho de imponerme una limitación a mí misma, que era solo utilizar las imágenes del archivo, porque si no me hubiese puesto a mirar imágenes de los años 50 y 60 y me hubiese vuelto loca, al final me hubiese perdido en ese marasmo porque me encantan las imágenes antiguas, ¿no? Y no hubiese empezado nunca a hacer nada. Entonces decidí por un lado eso, por el otro necesitaba algo que me diera una estructura, algo muy simple y muy básico, porque lo mismo, porque si no me perdía, sobre todo porque las escenas eran muy cortas, ¿no? Los planos eran cortísimos, a veces duraban 3 segundos y claro, tenía 29 horas de material. Entonces, lo que decidí fue hacer unos bloques temáticos, tipo la nieve, el barco, el viaje a España, no sé qué, que a mí eso me sirvió un poco. Y dentro de todo eso, las imágenes que más me fascinaban a mí, que obviamente tengo mucha tendencia a que me fascinen las imágenes pues oníricas o más, no, yo qué sé, cuando ya está en el bosque de rojo, que se ve borroso, pues a mí eso me fascinaba, pues las palomas cuando están en el primer plano en Venecia, que eso también lo pongo en el sueño. Luego está esa imagen que me encanta, que es que está ya en la góndola con esa portada de Il Papa è morto, ¿no? En Venecia, que también la pongo en el sueño. Todo eso me parecía muy fascinante y eso aplicable a todas las partes. Luego, por ejemplo, yo qué sé, ves imágenes de Nueva York o de Hawái, a mí me parecían alucinantes, ¿no? Y también tengo que decir que me he quedado con ganas de poner muchísimas imágenes. O sea, la primera versión duraba 180 minutos. Pero, hombre, ¿cómo has hecho eso? Yo quiero ver el director's cut de esta película. Sí, sí. No, y de 5 horas también había, esto ya era proto versión, pero claro, obviamente pues en eso me ha ayudado muchísimo tanto Andrés Duque como Cristóbal Fernández, que es el coeditor de la película, y Andrés, el que me ayudó al principio un poco, como asesor, a vaciar, porque yo también había puesto mucho texto al principio. Porque, claro, quieres meter un montón de cosas, ¿no? Bueno, yo. Entonces, obviamente, pues había que sacrificar, entre comillas, un montón de texto y de imágenes. Y las imágenes, algunas me costaron, porque, claro, le coges apego al final. Es que yo he visionado estas imágenes cientos y cientos de veces sin parar. Y lo más fascinante es que cada vez que las veía, volví a ver algo que no había visto. Pero digo, pero si ya es la vez número 243 y sigo viendo algo que no había visto antes, es alucinante. Y más cuando ya estaban en un proceso de edición, porque entonces, como había correlación con el plano anterior y el siguiente, ya cobraba otra dimensión y a veces era súper interesante en ese sentido. Alberto, lo último que te dejo. Dale. Cuando estamos viendo la carrera de Le Mans o... bueno, has mencionado Hawái, también hay unas imágenes estupendas de surfing en aquella época, así en América. ¿Todo eso lo graban ellos? La carrera de Le Mans sí, o sea, todo forma parte de las bobinas, todo, excepto la imagen del búho del principio. Esta imagen de la pesadilla del búho es lo único que no pertenece al archivo.
Además se ve que tiene una textura distinta y como también era una pesadilla, pues me parecía que podía encajar porque era exactamente un poco lo que buscaba, esa parte más inconsciente. Pero lo demás pertenece a las bobinas. No estoy muy segura de si la parte de Hawái, no lo sé, si él filmó una pantalla, quizá, de, yo que sé, un vídeo turístico, porque era justo, ¿no?, ese momento que ya empezaba. Eso puede ser porque hay algunas imágenes que no... Algunas son suyas seguro porque se ve claramente, pero hay otras, cuando está la chica bailando y tal, esas no estoy muy segura, ¿verdad? Pero estaban también las bobinas. Pero sí, lo filmaron todo. A ver, hay una serie de elementos verdaderos a nivel histórico que son la carrera de Le Mans en la que pasó el accidente, pues ellos estuvieron allí y filmaron eso. Luego está el bombardeo de Schaffhausen, que también eso sucedió, lamentablemente. Y luego también está Dexamil, que también existió. Dexamil es la competencia del Obedin. Y bueno, yo empecé a hacer un poquito de investigación sobre el tema de los antidepresivos en los años 50, pero me parecía fascinante. Bueno, haciendo la película me he metido a buscar 8.000 temas, ¿no? Y mucho relacionado con esa época por curiosidad, ¿no? Porque también me interesaba. Y a ver cómo me encajaba. Entonces descubrí Dexamil. Así que nada, eso existió. Suena terrible. Yo quería entrar, no sé por qué siempre estábamos pensando, creo que la misma pulsión que tuvimos al ver esta película, que fue el año pasado, fue con otra película que es muy distinta, que era Els días que vendrán, de Carlos Márquez Marcet, que fue la sensación de esta película, lo mencionamos al principio, está en los márgenes de la ficción y la realidad, de qué es verdad y qué es mentira, y tiene momentos en los que va a la base de lo que es el cine, que es una reflexión sobre el tiempo, reflexiones sobre el tiempo y sobre todo, y aquí vengo a lo que hablabas de desnudar el material, o sea, de limpiarlo, que es momentos muy emocionantes en los que las imágenes se juntan con sonidos o con textos. En tu caso, cuando uno empieza a ver tu película, uno empieza a decir, pero ¿qué son estas imágenes? ¿Qué son estos colores? ¿Qué son estas pequeñas frases que me está dejando aquí? ¿Qué son estas pequeñas píldoras? Entonces, eso es como comentario y en concreto, no sé si las imágenes que a mí personalmente más me fascinaban eran las del agua, las del mar, que además hila muy bien con otras películas que hay este año en el festival y con la imagen del festival. Y son unas imágenes no sé, del agua en el mar, en cruceros, espectaculares. Sí, a mí personalmente también hay el tema del agua y del cielo también. Para mí las de los aviones son brutales y hay también como esa correspondencia entre el agua y el cielo, ¿no? Que son como dos, o sea, el aire y el agua en realidad son como dos elementos muy potentes, pero en los que no son los nuestros, ¿no? O sea, no estás en la tierra directamente y creo que por eso también tienen esa parte de atractivo. Y luego, para mí el agua representa mucho también la parte inconsciente, ¿no? Toda esa parte oscura, todo ese océano movido, con las olas, con ese movimiento constante que no para nunca, con ese sonido, pues lo mismo, que es permanente, que no se acaba, y luego pues todo lo que hay debajo, ¿no? Que es pues, toda la parte, bueno, que tenemos todos. Cuando digo oscura, simplemente me refiero, a veces es oscura, pero también en el sentido de desconocida, de oculta, muchas veces para nosotros mismos también, ¿no? Y eso me atraía mucho. Y luego, pues, es verdad que él, como era un apasionado del tema de los aviones y de los barcos, pues, claro, filmaba mucho eso también. Y de la carretera. O sea, el tema de los vehículos era un poco también la obsesión de León Barret también. Que son un poco las placas tectónicas que hay debajo del mar que están constantemente bulliendo en choque y de vez en cuando chocan y se produce pues un tsunami, que es lo que de repente has parido, no sé si queriendo o sin querer, un tsunami audiovisual. Mi última pregunta quizá es robada. He hecho un poco lo que tú haces con la película, que ¿no? Es coger prestado y crear mi propia... No, es una reflexión que hacía en esas, creo que fueron
lo bonito de esta película es que pasó algo mágico. Se podía haber quedado en un pequeño secreto que se cae en una sección pequeña de un festival y unos pocos la disfrutamos. Y es que, por lo que pasa en el mundo, el Festival de Barcelona se hace online, se ve en filming, lo ve mucha gente y durante, no sé, 72 horas, Twitter, el mundo se vuelve loco y todo el mundo habla de esta película. La gente habla muchas cosas, pero a mí me sorprendió mucho y me gustó mucho una reflexión que hacía Manu Yáñez de Otros Cines Europa, que es sobre la esencia, quizá lo que hace a esta película trascender, que es esta sensación de estar mirando por una mirilla, de una puerta entreabierta, que es lo que es el cine en su máximo exponente, que es una puerta entreabierta por la que puedes mirar a la realidad a través de una mentira o una ficción. Entonces, no sé si nos pudiera decir algo sobre esta reflexión, que al final acaba siendo la película, no sé cuánto intencional tiene o no, pero esta reflexión de sentirse como mirando por una mirilla constantemente. A mí me encanta esa reflexión, me parece preciosa. Tiene algo de misterio también, ¿no? Tiene algo de curiosidad, tiene algo de sorpresa, tiene algo de búsqueda. A mí todo eso me parece maravilloso y me parece que tiene muchísima vinculación con el cine. También es verdad que el hecho de que sea un diario creo que le aporta como un punto adicional de intimidad, ¿no? De acceso a la intimidad de una persona, porque normalmente los diarios no los leen otras personas, ¿no? Es algo eso muy privado, muy tuyo, donde vuelcas tus secretos o lo que es eso, lo que no quieres decir en voz alta, ¿no? Y no quieres escucharlo, ni siquiera casi igual a ti mismo. Entonces, eso sí que me lo había dicho algunas personas, que me sorprendió porque a mí me daba mucha pena que se viera en un ordenador en lugar de en una pantalla grande por el trabajo sobre todo que hay brutal de sonido y de imagen, ¿no? Que está súper currado, entonces en una pantalla pequeña pues me parecía que era una lástima. Pero por otro lado, es verdad que la gente que la vio a través del DA, bastantes personas me han dicho que el hecho de verla en casa, de alguna forma, enlazaba muy bien con esa intimidad, con ese acceso de la intimidad de Vivian desde casa, ¿no? Desde también un ámbito como muy íntimo y muy cada uno en su casa viendo Y esto me sorprendió cuando me lo dijeron, pero me gustó también. Y sí, ese momento mirilla me encanta en todos los sentidos. Sí, que es el cine Bat, no iba a decir como en inglés, pero más que una gran mentira. Bueno, pues Nuria, muchísimas gracias. Podríamos seguir contigo, hablando contigo, pues otras 7, 8 horas y no vamos a decir otra vez, pero sí lo voy a decir. Ojalá fuese con una pinta en vivo y charlar mucho más. Espero que la gente que haya visto la película, que luego haya escuchado pues un poco esta entrevista, les haya encantado o le hayan comprendido pues el por qué nos dejó como medio locos unos cuantos días y seguimos afectados. Y en fin, estamos deseando pues, conocer más de tu trabajo y de verte otra vez. Así que hasta y de hecho lo vamos a hacer a continuación. Vais a tener, los que estéis este fin de semana viendo el festival, tenéis dos opciones, que es ver el Q&A gracioso y bizarro que acabamos de grabar, o no escucharnos a nosotros, que probablemente sea mucho mejor, y escuchar la charla específica sobre el viaje detrás de My Mexican Pretzel que Nuria ha preparado para nosotros. Así que con eso os dejamos. Esperamos que tengáis un buen fin de semana. Nuria, algún día nos tomaremos esa pinta. Sí, tengo muchas ganas y espero que pueda hacerlo pronto. Y muchas gracias también a las personas que os habéis animado a verla y gracias obviamente a vosotros por haberme invitado, que me ha encantado. Gracias. El placer es todo nuestro. Muchísimas gracias. Hasta luego.